¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de termodinámica, que corresponde al tema de primera ley de la termodinámica. En el siguiente problema vamos a aplicar un proceso de flujo no estacionario. En este tipo de proceso se aplican otro tipo de ecuaciones que voy a explicar. El ejercicio nos dice que en un recipiente aislado rígido, que inicialmente está evacuado, se conecta con un tubo de suministro de helio a 200 kilopascales y 120 grados centígrados a través de una válvula. Se abre la válvula y se deja entrar helio a 200 kilopascales y en ese momento se cierra la válvula. Determina el trabajo de flujo de helio en el tubo de suministro y la temperatura final del helio en el recipiente. Lo que hay que ver en este esquema es que es una línea de conducción donde va helio y aquí está un recipiente donde va a entrar ese helio a esa presión de 200 kilopascales y a esa temperatura de 120 grados centígrados. Primeramente, hay que definir qué es un proceso de flujo no estacionario. Bueno, lo que pasa aquí es de que muchos procesos en los que se tiene interés presentan un flujo no estacionario o también se le puede llamar flujo transitorio. Como ya vimos, las ecuaciones de flujo estacionario en este tipo de proceso, que es un proceso no estacionario o un flujo transitorio, aplican unas ecuaciones que son similares pero no son iguales a las de flujo estacionario. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí se aplica un balance de masa y un balance de energía. ¿Por qué un balance de masa? Recuerden que en sistemas abiertos hay o puede haber un incremento de masa o disminución de masa. En los sistemas abiertos sí hay intercambio de masa, recuerden eso. Sin embargo, en un flujo estacionario permanecía constante ese cambio de energía. ¿Por qué? Porque no había cambio. Sin embargo, cuando el flujo es no estacionario o transitorio, sí puede haber un cambio de masa. Por lo tanto, es importante hacer un balance de masa. ¿En qué consiste ese balance de masa? Pues bueno, el balance de masa es, como en energía, es una masa de entrada menos una masa de salida debe ser igual a un cambio en la masa del sistema. Sí, así como lo hemos venido manejando en balances de energía. Masa de entrada menos masa de salida igual a un cambio de masa del sistema. Y aquí está claro que el cambio de masa del sistema es igual que la masa final menos la masa inicial. Esta ecuación de balance de masa también se puede escribir como esta de aquí puede pasar a MI menos ME igual a la diferencia de masas que ya le ponemos masa 2 menos masa 1, todo esto del volumen de control. Recuerden que en balances de sistemas abiertos les decimos al sistema volumen de control, lo que estamos analizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el balance de masa, donde aquí I es entrada y E es salida. No hay que confundir, ¿eh? I es entrada y E es salida. Entonces, aquí en este caso, como lo tenemos al inicio, la I sería equivalente a la E y esta E minúscula sería equivalente a la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, esa MI que es de entrada, esa MI generalmente es igual a 0 si en un proceso no entra masa al volumen de control. El ME sería si no sale masa. Y el M1 que tenemos aquí, generalmente el M1 es igual a 0 si al inicio se evacúa el volumen de control, que en este caso nuestro problema nos dice que está evacuado.
Se fijan, inicialmente está evacuado, entonces de entrada ya sabemos que nuestra M1 va a valer 0, ¿sí? Pero continuamos. ¿Cuáles son las ecuaciones? Este es el balance de masa. Vamos a entrar al balance de energía. Ya sabemos que el balance de energía de cualquier sistema es la energía de entrada menos la energía de salida igual a un cambio de energía en el sistema. Esa es la ecuación general. Pero fíjense, el proceso general de flujo no estacionario es comúnmente difícil de analizar porque las propiedades de la masa en las entradas y salidas pueden cambiar durante un proceso, porque es un sistema ya abierto y aparte es no estacionario. La mayor parte de estos procesos de flujo, que son no estacionarios, se pueden representar mediante procesos de flujo uniforme. ¿Qué quiere decir un proceso de flujo uniforme? Quiere decir que el flujo del fluido en cualquier entrada o salida es uniforme y estacionario. Por lo tanto, las propiedades de ese fluido no van a cambiar con el tiempo o con la posición en toda la sección transversal de una entrada o una salida. Y si llegaran a cambiar, se considera correcto promediar esas propiedades que cambian y se tratan como constantes para todo el proceso. Por eso les menciono, son difíciles de analizar. Si no hay cambios en esa sección transversal, ya sea con el tiempo o con la posición, se considera constante. Si sí cambian, vuelvo a repetir, si sí cambian, se promedian. Si no cambian, se consideran constantes. Y entonces es un proceso similar al del flujo estacionario. Sin embargo, en el flujo no estacionario sí hay cambios de masas. Por lo tanto, como les decía, en flujo estacionario y en flujo no estacionario las entradas pueden ser calor, trabajo y cambio de energía por unidad de masa. Y en la salida es lo mismo, solo que aquí en un flujo no estacionario, el cambio de energías va a ser la resta de las energías de salida y de entrada en el sistema. ¿A qué me refiero? Toda esta ecuación cambia a lo siguiente. Vuelvo a repetir, en entradas puede haber calor, trabajo o energía por unidad de masa. Que recuerden que en el flujo estacionario les dije que era un calor de entrada más un trabajo de entrada más la sumatoria de entrada de la masa que multiplica a teta. Recuerden que teta era la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Y todo esto, recuerden que les dije que se restaba lo mismo, pero en salidas. Calor de salida, trabajo de salida más la sumatoria de las salidas de la masa por el teta. Que recuerden que era energía o cambios de energía por unidad de masa. Esto se cierra y lo que les digo que es diferente a un flujo estacionario es de que aquí sí va a haber la diferencia de que las masas 2 por la energía 2 menos masa 1 por energía 1 y todo esto del sistema. Esta es la ecuación de un balance de un flujo que es no estacionario. Y recuerden aquí, teta va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? Y aquí en cambio, fíjense, esto es teta, entalpía más energía cinética más energía potencial. Y esta energía que tenemos aquí, vamos ya a tener una ecuación. Esa energía va a ser igual a la suma de una energía interna más la energía cinética más la energía potencial. Noten aquí esto, en el teta es entalpía y en las energías es energía interna. Esa es la diferencia. ¿Sí? Un detalle, en la mayoría de los problemas son sistemas estacionarios. Por lo tanto, tanto energía cinética y energía potencial, tanto del teta como de la E, son cero. Por lo tanto, generalmente siempre queda la entalpía y la energía interna. Esta es la ecuación de un balance de un sistema abierto que es flujo no estacionario.
Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer con el problema que tenemos? Fíjense, el problema nos menciona que hay que determinar el trabajo del flujo de helio en el tubo de suministro, es decir, aquí el trabajo en este tubo y la temperatura en el recipiente. Son diferentes, este es el tubo y este es el recipiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que lo primero es obtener ese trabajo de flujo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos sacar ese trabajo de flujo? Recuerden que es un trabajo de frontera. El trabajo de frontera, ¿cómo se obtenía? Recuerden que un trabajo, aquí le voy a poner en lugar de frontera, le voy a poner una F de flow, que es flujo. Entonces, aquí hay que sacar ese trabajo en el tubo. Teniendo ya esta ecuación de balance, podemos resolver el problema que mencionaba. Sin embargo, en lo que me quedé, ¿cómo vamos a poder determinar ese trabajo generado en el sistema que nos pide aquí el trabajo de flujo de helio en el tubo? Primero nos piden en el tubo. ¿Cómo vamos a resolver eso? Pues bueno, sabemos que el helio es un gas ideal. Recuerden que si es un gas ideal podemos emplear la ecuación o ley de gases ideales. Recuerden, en lo que me quedé, mencioné que el trabajo va a ser el de frontera, pero en lugar de ponerle B, vamos a ponerle F de flujo. Entonces va a ser de flujo o flow. Va a ser trabajo de flujo, va a ser igual a una presión por un volumen. Recuerden que este volumen puede ser específico o un volumen normal. En este caso específico porque es más sencillo así, no nos dan masa. Entonces pues tenemos que usar forzosamente volumen específico. ¿Este volumen de dónde va a salir? Al no tener esa masa, pues forzosamente, como les digo, tenemos que emplear volumen específico. Pero no tenemos tampoco volumen específico. Pero recuerden, podemos emplear la ley de gases ideales porque el helio es un gas ideal. Pero ¿qué temperatura usaríamos? Observen que la temperatura de 120 grados centígrados es la del tubo. Entonces hay que usar esa. ¿Y cómo nos quedaría? Recuerden que la ley de gases ideales nos dice que PV es igual a RT, donde esta T es la del tubo. Para ponerle un subíndice, para identificarlo, podemos ponerle de la línea o tubo. Es correcto. ¿Qué quiero obtener yo aquí? Pues el volumen para poder sustituirlo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar el volumen? Va a ser igual a RT, solamente le voy a poner la L de la línea entre la presión. ¿Y qué vamos a tener aquí? Sería la R, tenemos que buscar en la tabla A1 la constante del helio. Recuerden, es en la A1, recuerden que es la tercera columna, y aquí tendremos que buscar helio. Vean que el helio tiene una R de 2.0769 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Entonces ya tendríamos esa R, la T. Recuerden que si tenemos el R en Kelvin, tenemos que poner esa T de la línea en Kelvin. ¿Cuánto sería? Recuerden que esa TL serían los 120 grados, pero como estamos en grados centígrados, queremos convertirlo a Kelvin, pues le sumamos el 273, ¿no? Y con eso ya tendríamos en Kelvin. ¿Cuánto serían? Serían 293 Kelvin. Perdón, son 393. Aquí cometí un error. Es 120 más 273 son
393 Kelvin. No se van a confundir, cometí un error, es 393. 120 más 273 son los 393. Teniendo esa temperatura, ya podemos sacar ese volumen específico, que sería la R, que ya dijimos que era 2.0769 kilojoule sobre kilogramo Kelvin, que multiplica esa temperatura. Recuerden, 120 más 273 son 393 Kelvin. Y la presión, recuerden que es la que nos da el problema al inicio, que es una presión de 200 kilopascales. Entonces sería dividido, y para ponerlo un poco más recta la división, sería todo eso que divide a esa presión que dijimos que eran 200 kilopascales. Entonces esto nos daría un volumen específico y en las unidades de metro cúbico sobre kilogramo, y tendríamos que ser 2.0769 por 393 entre 200. Y nos da un volumen de 4.0811 metros cúbicos sobre kilogramo. Tengan cuidado aquí con la temperatura. Ahorita cometí un error, es 393. Tengan cuidado al momento de sumar. Con este volumen específico ya puedo aplicar esta ecuación del trabajo de frontera, que ya sabemos que es una presión por un volumen. ¿Cuál presión? Pues la de la línea. ¿Cuál es? 200. Entonces solamente hay que dividir para sacar ese trabajo de flujo en el tubo. Va a ser trabajo de flujo es igual a presión por volumen específico, y eso quedaría de la siguiente forma: son los 200 kilopascales por ese volumen específico que acabamos de sacar, que es 4.0811. Y con ello tendríamos ese trabajo de flujo, que solamente el valor que ya teníamos lo multiplicamos por los 200 y nos daría un valor de 816.2217, y ya sabemos que son kilojoule sobre kilogramo. Sabemos que es kilo por este kilo de los kilopascales que tenemos aquí. Recuerden, estas unidades pueden variar, a lo mejor si ustedes toman menos decimales, pueden variar el tercer y cuarto dígito, así como en los problemas que ya he resuelto pueden variar el tercer y cuarto dígito. Sin embargo, es más común que los primeros dos dígitos sí sean iguales. Si les varía a ustedes, es por esa razón. Entonces, este sería mi trabajo en el flujo, y este sería el primer valor que nos pide este problema cuando es flujo no estacionario. Sin embargo, noten que ya obteniendo ese trabajo nos piden ahora la temperatura final del helio. ¿Qué hay que hacer? Aquí sí hay que hacer un balance de energía con estas ecuaciones y llegar a esa temperatura del recipiente. Pero ojo, no nos piden la temperatura de la línea, porque ya sabemos que son 120 grados. Nos piden la temperatura aquí en este recipiente y nos dicen que está inicialmente este recipiente evacuado. Recuerden que cuando les dije que está evacuado, esta M1 vale 0. Tengan cuidado con eso. Esta M1 vale 0 porque dice que está evacuado. Y fíjense otra cuestión importante. En nuestro balance de energía no hay calor ni de entrada ni de salida. No hay trabajo, o sí hay trabajo. Cuando ya estamos analizando este recipiente, nótese que el trabajo que acabo de obtener es de este tubo o de esta línea de conducción. El trabajo que obtuve es de este tubo. Por lo tanto, yo mi balance de energía de este flujo no estacionario es del recipiente. Por lo tanto, no tengo ni calor ni trabajo. Ojo, estoy haciendo el balance en el recipiente. Ya no me importa aquí el tubo. Entonces no va a haber ni calor ni trabajo, ni de entrada ni de salida. Por lo tanto, esta QS, WS, QE y W se nos van. Y les dije, es estacionario,
Por lo tanto, la energía cinética y la energía potencial se nos va. Pero me refiero a de que se comporta como si fuera estacionario en la parte que les mencioné, que se considera como un flujo uniforme. ¿A qué me refiero? Si yo digo que es un flujo no estacionario, este problema es un flujo no estacionario. Sin embargo, lo considero como si es flujo uniforme, debido a lo que expliqué al inicio. Son complicados de analizar. Si hay un cambio, se promedian. Si no, permanece constante, como si fuera un flujo estacionario, pero nosotros sabemos que no es un flujo estacionario. Por lo tanto, aquí este teta, sí, como les menciono, si yo digo que no va a haber energía cinética potencial, ¿qué me va a quedar? Aquí mi teta va a ser igual a la entalpía y mi energía va a ser igual a la energía interna. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a colocar esa ecuación y hacer el balance de energía, pero solamente en el recipiente. Entonces, fíjense, mi balance de energía ya dijimos que era calor de entrada más trabajo de entrada más la suma de entrada de la masa por ese teta menos QS más el trabajo de salida más la suma salidas M por teta igual. Y aquí recuerden que pusimos M2 por E2 menos M1 E1. Y fíjense, ¿qué le puse yo de subíndice ahí? Sistema, porque este es el cambio de la energía en el sistema. Y recuerden que aquí resto masas porque en un sistema abierto sí puede haber un cambio de masa. Entonces fíjense, ¿qué dije yo aquí? Que no va a haber calor ni trabajo de entrada ni tampoco de salida. ¿Y qué les dije? Que en teta ya sabemos que es H más energía cinética más energía potencial. Y les dije que no va a haber ni energía cinética ni energía potencial. Entonces va a ser igual a H. Y la energía dijimos que era energía interna más energía cinética más energía potencial. Y les dije que no va a haber ni energía cinética tampoco, ni potencial. Y me va a quedar energía interna. Lo que dije hace un momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en esta me va a quedar solo masa por esta teta que sería masa por entalpía. Pero un detalle muy importante aquí. ¿Qué voy a tener yo ahí? Esas masas que tengo aquí, ¿cuáles voy a tener? Ya sea la de entrada o la de la salida. Si es un sistema que está el recipiente aquí, se supone que no va a haber masa de salida. Me refiero a que no va a haber masa de salida como una salida, es decir, no va a haber una energía de este lado. Está claro que les dije yo que la masa 1 va a valer 0 porque eso pasa cuando nos dice que está el sistema evacuado. Ahí nos dice en el recipiente evacuado al principio. Cuando nos dice eso, la masa 1 de este lado nos va a valer 0. Entonces esto se nos va a ir y nos va a quedar esto. Pero de este lado, ¿qué hay que considerar? ¿La entrada o la salida? Si la salida la estoy considerando acá, se supone, chavos, y pongan mucha atención en esto, no voy a tener una teta de salida. ¿Por qué? Porque se supone que está entrando a esta presión en este recipiente y de aquí se va a acabar el sistema y ya no va a salir. ¿Sí? Entonces, no voy a tener de salida. ¿Qué va a pasar? Entonces, este se me va a ir y solamente me va a quedar este de entrada, que recuerden que también en las masas le podemos poner una I, entrada o I, subíndice. Entonces el teta, ¿qué me va a quedar? Una H. De este lado solamente vamos a tener la masa I de entrada que decía por la entalpía de entrada. Y recuerden, si está evacuado, M1 vale 0. Siempre es esto. Si está evacuado, M1 vale 0. Por tanto, esto se me va a hacer 0. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar solamente M2, E2.
Pero ojo, ¿qué va a pasar? Vuelvo a repetir, tengan cuidado con esta sumatoria de masas por teta. ¿Por qué? Porque cuando es un recipiente, siempre que es un recipiente de esta forma, como está este esquema, que está evacuado al principio, una cosa son el cambio de energía. Este lado derecho son el cambio de energía y este lado izquierdo son las entradas. ¿Por qué yo considero una entrada? Porque fíjense la dirección de esta flecha. Va a entrar, ahí sí hay. Pero ya después, ese cambio de energía que entró, se supone que debe ser igual a lo que salga. Pero por eso les pongo, esta M12 sí va. Aquí entra y se supone que ese cambio de energía tiene que ser igual a esto que va a salir. ¿Sí? Pero por eso lo explico varias veces. Esto es lo que me entró y en la entrada les dije que estaba evacuado. Entonces, esta entrada ya es después de que está evacuado. Al momento que está evacuado tiene masa 1,0. Después de que tiene masa 1,0, entra esta masa de acá. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Y hay algo importante. Aquí es donde consideramos que el flujo es uniforme. Si es uniforme, entonces en cualquier punto, en cualquier posición, vamos a tener ese mismo flujo. Y si pasa eso, ¿qué va a pasar? Recuerden, ya sustituí aquí en teta esta H entalpía. ¿Qué falta? Sustituir en esta energía la U. Pero en lugar de ser U sola va a ser U2. Recuerden, E2 me quedó que era energía interna. Entonces va a ser masa de entrada, entalpía de entrada, igual a masa 2 por energía interna 2. E2 es igual a U. Entonces, ¿qué va a pasar? Como digo que es un flujo uniforme, ¿qué va a pasar? El flujo va a ser igual y por tanto las masas van a ser iguales. Si las masas van a ser iguales, puedo poner que MI es igual a M2. ¿Por qué? Flujo uniforme. Porque les dije, si no hay cambios, podemos suponer que el flujo es uniforme y si hubiera cambios, promediamos esos cambios. Vuelvo a repetir, analizar un flujo no estacionario es complicado debido a esto. Entonces, ya suponiendo esos flujos, ¿qué va a pasar? Si M1 es igual a M2, pues se me va a ir, ¿no? Se me hace 1. Y fíjense lo que me va a quedar. Entalpía de entrada va a ser igual a la energía interna 2. ¿Y qué va a pasar? Esa energía 2, recuerden que esta es salida y esta es entrada. Lo pongo aquí, esto es el 2, es salida. Entonces, ¿cómo diferenciar este I de entrada y este 2 de salida? Pues bueno, ¿qué va a entrar aquí, chavos? Noten, va a entrar del flujo del tubo. Entonces, ese HI lo puedo poner como HD, la línea. Como aquí lo puse, T línea, puedo poner H de línea. ¿Por qué? Porque de este tubo entra. Y ese 2 se supone que es del recipiente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que diferenciar para poder ubicar bien. Va a ser ese H, en lugar de ponerle I, le voy a poner como en temperatura, H de la línea. Noten aquí esto. ¿Qué le puse? ¿T línea o TL? Vamos a ponerle así, H de la línea. ¿Y qué es lo que sale? Ese ya va a ser del recipiente. Entonces vamos a ponerle una R. Va a ser igual a la U del recipiente. Y aquí le pongo R, recipiente, L, línea. Entonces fíjense, ¿qué me dice aquí? La entalpía de la línea va a ser igual a la energía interna de ese recipiente. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que la entalpía, ¿cómo se sacaba? Recuerden que siempre teníamos entalpía era igual, la entalpía viene dada por el calor específico a presión constante. Y recuerden que era Cp por T2 menos T1. Recuerden que si tenemos energía, pues sería por una masa. Pero esta es la ecuación, pero aquí no tenemos diferencia de temperaturas. Por lo tanto, quedaría Cp por una T. Y ya cambiando eso, ¿qué vamos a obtener? La H de la línea sería igual al calor específico a presión constante ¿de quién? Del helio.
¿Por qué temperatura? Tendrá que ser forzosamente, si estamos con la línea, la temperatura de la línea. Y si se fijan más arriba, tenemos ya la temperatura de la línea más arriba. Aquí está la temperatura de la línea, es 393 Kelvin. Y nos falta el calor a presión constante del helio. ¿De dónde sacamos este calor específico a presión constante? Pues lo sacamos de la tabla A2. ¿Cuál tabla es esa A2? Recuerden, esta es la tabla. Y si se fijan, yo tengo una temperatura de 393 Kelvin y esta tabla me dice a 300 Kelvin. Esta tabla es la que hay que tomar porque en el libro de Cengel de termodinámica no hay más tablas para gases ideales con una mayor temperatura. Por tanto, si es la única con la que contamos, tenemos que emplearla. ¿Qué me pide a mí? SCP y SCB. Ojo, primero voy con el CP. Ahorita, cuando saque energías internas, recuerden que la energía interna viene dada por el CB. Entonces, a mí lo que me interesa son este de aquí, el 5,19,6, y este de aquí, que ahorita volvemos para explicarlo. Entonces va a ser mi CP 5,19,26. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos regresamos a donde estábamos. Y esa HL viene dada por SCP y esa temperatura de la línea. Entonces va a ser HL, va a ser S5.1926, que recuerden que las unidades son kilojoule sobre kilogramo Kelvin, que multiplica esa temperatura de la línea, que sabemos que es 120 grados más 273, para convertirlo a Kelvin. Y ya dijimos que era 393 Kelvin. Tengan cuidado al sumar. Y esa HL nos daría que es 5,19,26 por 393 y me da una entalpía de la línea de 2040.6918. Ya sabemos que son kilojoule sobre kilogramo. Y ya tengo esa entalpía. Pero a mí me piden la temperatura final de ese recipiente. ¿Cómo la obtengo? Recuerden que viene dada por esta ecuación, la UR, ¿no? La UR, ¿cómo la obtengo? Recuerden que una energía interna, en este caso, es igual a un CB que multiplica una diferencia de temperaturas, pero aquí recuerden que no hay diferencia de temperaturas, entonces va a ser CB por una T. Que en este caso, como yo tengo el recipiente, yo es energía interna del recipiente igual al coeficiente, al calor específico a volumen constante del helio por una temperatura del recipiente. Esta temperatura del recipiente es la que ando buscando. Recuerden que la C es una constante y es calor específico a volumen constante, si es CB, o calor específico a presión constante, si es CP. Entonces, ¿qué ando buscando? TR. Este lo puedo sacar de las tablas como saqué el CP. ¿Y esta a qué equivale? Recuerden acá arriba que puse que la entalpía de la línea es igual a la energía interna del recipiente. Esto viene de nuestro balance de energía de aquí arriba. Entonces, esa UR es igual a HL, por lo tanto, esta HL me va a servir para colocarla aquí y despejar TR. ¿El CB cuál es? Como les mencioné, simplemente es este 3.1156 que tengo aquí, fíjense, CB del helio. ¿Por qué? Yo sé que tengo una temperatura de 393, pero como les menciono, son las únicas tablas con las que contamos, por eso hay que tomar este valor, no hay más para el helio. Entonces, nos regresamos y de esta ecuación de aquí podemos ponerle esta UR que es igual a HL, podemos poner este valor. Entonces, esa UR ya sabemos que es igual UR es igual a HL, por lo tanto HL es igual a CB por TR. ¿Qué ando buscando? TR. ¿Y qué me va a quedar? HL entre CB. Y esa HL la tenemos ahí a la vista, es temperatura del recipiente, va a ser igual a esa HL que es 2040.6918
kilojoule sobre kilogramo, y para poner mejor la división vamos a ponerla así. Todo eso dividido entre el CB, que ya les mencioné que era 3.1156. Y recuerden que las unidades son kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Vean que aquí se nos van a ir kilojoule sobre kilogramo y nos va a quedar Kelvin, esa temperatura del recipiente. Simplemente dividimos entre 3.1156 ese 2040 y nos queda una temperatura final en ese recipiente de 654.9915 Kelvin. Y como nos lo pidió el problema, observemos que nos pide la temperatura final del helio en ese recipiente. Entonces fíjense, obteniendo ese valor con el 654.9915 ya tenemos tanto el trabajo como la temperatura en ese recipiente, y con este se termina este problema analizando un flujo no estacionario.